¿Hay vida fuera de la Tierra? ¿Hay más planetas como el nuestro o somos especiales de alguna forma? Acompaña al Dr. Bijan Nemati en un apasionante recorrido desde la época de Copérnico hasta nuestros días, desafiando el Principio Copernicano. Explora cómo las observaciones astronómicas más recientes y las tecnologías punteras están transformando nuestra percepción sobre el rol excepcional de la Tierra en el universo. El Dr. Nemati, con su amplia experiencia en física de altas energías y telescopios espaciales avanzados, nos ofrece una visión única, enriquecida por su trayectoria internacional y sus investigaciones innovadoras. Un planeta privilegiado. Good afternoon. Thanks for being here. Buenas tardes, gracias por estar aquí. So I'm going to tell you a story about astronomy of the last 30 years and what it has allowed us to understand about God's creation. And it's a pretty interesting story. Voy a resumir un poco la historia de la astronomía en los últimos 30 años y lo que nos permite entender sobre la creación de Dios. Es realmente una historia fascinante. In his book, The Pale Blue Dot, the astronomer Carl Sagan tells a story of when the Voyager spacecraft from NASA was commanded to take a picture of our solar system. En un libro titulado Un punto azul pálido, de Carl Sagan, un astrónomo americano, narra la historia de cuando la nave espacial Voyager les dieron las instrucciones de sacar una foto desde un punto lejano de nuestro planeta Tierra. The Voyager was a spacecraft that was launched in 1977. I was only 14 years old at the time, and it is still in operation in deep space. From Voyager's point of view, the sun looks just like a star. La nave espacial Voyager se lanzó en el 1977, cuando yo tenía 14 años, y de hecho aún está en funcionamiento y todavía está navegando y funciona a un punto muy distante. And when the spacecraft had left the solar system, it was commanded to look back at the solar system and take a family photo of the solar system. Cuando la nave espacial justo había salido del sistema solar, le dieron la instrucción de que se girase para sacar una foto del sistema solar desde ese punto. And they were looking for the Earth in the picture. Y estaban buscando el planeta Tierra en esa foto. But they couldn't find the Earth. Pero no la encontraban. Where is the Earth? ¿Dónde está? And somewhere in here, it is so small that in this projector you can't see it. But there's a dot that is the Earth. Sí, de hecho no se aprecia muy bien con la luz que tenemos aquí, pero hay un puntito azul aquí en este haz de luz que es la Tierra. Yeah. Ahora se ve mejor. Okay, there, right there. Yeah. Vale. Okay, so about this, Carl Sagan makes the following statement. Sobre esto, Carl Sagan hace esta apreciación. Dice: debido al reflejo de la luz solar, la Tierra parece estar ubicada en un haz de luz, como si este pequeño planeta tuviera algún significado especial. Pero se trata solo de un accidente de geometría y óptica. Las poses que adoptamos, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, se ven desafiadas por este diminuto punto de luz pálida. Nuestro planeta es un punto solitario en la gran oscuridad cósmica envolvente. So what Carl Sagan is saying here is a philosophy of materialism. It is a byproduct of a philosophy of materialism that is very common in the scientific community today. Lo que está articulando aquí Carl Sagan es una filosofía, un producto de una filosofía materialista que es muy común en la ciencia hoy en día. And this is a name that's been given to this is called is the Copernican principle. Y a esta filosofía se le ha dado el nombre el principio de Copérnico.
And this is not a theory of Copernicus himself. He would not agree with this. Por cierto, no es una teoría que desarrolló Copérnico como científico. Él no estaría de acuerdo con esta teoría. But the so-called Copernican principle says, there are two variants of it. It's, in its simplest form, it says, there's nothing special about the place or the time of us and the earth in the framework of the universe. El principio Copérnico, en pocas palabras, tiene dos variantes, pero la variante básica es que no hay nada especial con el lugar, el sitio que ocupa la Tierra en el universo, no tiene nada de especial. But then there is a metaphysical version of the Copernican principle that says we are not special, we don't have value, and the universe was not made with us in mind. Pero hay otra evolución del principio de Copérnico, una teoría más metafísica, que es que nosotros, como humanos, no tenemos valor, no somos importantes y el universo no se creó con nosotros en mente. So now we're going to do a little history. Vamos a echar un vistazo hacia atrás. And we start with Aristotle in the 4th century BC. Y empezamos con Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Aristotle held a cosmology in which he conceived of the earth at the center of the universe, and around the earth are crystalline spheres that are all containing the heavenly bodies, all the way out to a firmament which had the stars, and they were all moved, rotating around the earth by a prime mover. Aristóteles creía en una cosmología en la que la Tierra estaba en el centro y todos los planetas y el Sol giraban en unos círculos cristalinos, todo en orden, y después al final de este sistema estaba el firmamento de las estrellas. This was accepted by everyone without much challenge because it seemed natural. Esta teoría pues, lo aceptaba casi todo el mundo sin nadie que lo retase porque parecía lógico y parecía natural. But there were problems with the theory. Pero existían problemas con esta teoría. One of the problems was with the retrograde motion of the planets. Un problema era el movimiento retrógrado de los planetas. For example, if you look here, this is the location of Mars on many weeks across 1 year, and you see Mars moving forward in the sky, and then back on the sky, and then forward on the sky. Si os fijáis aquí, este es el planeta Marte, y son imágenes tomadas durante muchas semanas durante el año, y lo que hace es un movimiento así, pero después gira y hace como un rizo y vuelve en la misma dirección. And the problem is, how could you explain that if the Earth is at the center and Mars is supposed to just go around like that? Y el problema es cómo se explica eso si en teoría la Tierra está en el centro y Marte va girando la Tierra en un círculo. And this problem was solved in a way by Ptolemy in the 2nd century AD. Este problema se resolvió parcialmente por Ptolomeo en el segundo siglo después de Cristo. And here is the picture. Ptolemy said, we can imagine that Mars is actually not on a circle around the Earth, but a circle that is itself on the circle around the Earth. Y Ptolomeo propuso que podemos ver a Marte que en realidad está girando alrededor de la Tierra, pero a la misma vez está haciendo un epiciclo y va haciendo un pequeño círculo que explicaría este movimiento de la estrella errante. And this was very successful at describing this phenomenon. Y esta explicación tuvo mucho éxito y validez para explicar el fenómeno que se veía en el cielo. This became such a successful way of describing the heavenly bodies that for 14 centuries there was no rival to the Ptolemaic description of the heavens. De hecho, fue un argumento que tuvo tanto éxito para explicar esto que durante 14 siglos no hubo rival para igualar esta explicación lógica. We sometimes these days hear of something being settled science, for example, Darwinism. A veces oímos en nuestros días que hay algo que es ciencia establecida o ciencia inefable, no inerrante, y, como por ejemplo el darwinismo.
But settled science, this was settled science. It was 14 centuries of settled science. Pero esta cosmovisión era ciencia establecida durante 14 siglos. And then came Copernicus. Y después vino Copérnico. And Copernicus said, there is a much simpler way to explain this. Y Copérnico dijo, hay una forma mucho más sencilla de explicar este fenómeno. And in Copernicus's picture, the sun is at the center, the earth is going around the sun, Y en la imagen, en lo que se veía Copérnico es que el Sol está en el centro, la Tierra gira alrededor del Sol, and Mars is going around the sun slower. y Marte gira alrededor del Sol también, pero más lentamente. And that makes the same picture appear, the same phenomenon ends up appearing, but with a much simpler assumption. Y explica el mismo fenómeno, pero de una forma mucho más elegante y más sencilla. This was controversial. This was, at that time, controversial, and not every scientist accepted this. Esta era una postura de Copérnico controversial en ese entonces y no todos los científicos lo aceptaban. But about 100 years later, Galileo had a telescope built for him that he could use to look at the heavens. Pero unos 100 años después, Galileo le construyeron un telescopio especial por el que podía mirar al cielo nocturno. Yes, and one of the things that he looked at was Jupiter. So he looked at Jupiter over many, many nights. Y lo que hizo, una de las cosas que hizo es fijarse en Júpiter y observó Júpiter durante muchas noches seguidas. And what he saw was Jupiter, and he saw stars, what looked like stars. It was bright spots around Jupiter. But from night to night, or week to week, the stars seemed to move around. Así que al fijarse en Júpiter, se fijó en lo que parecían estrellas al lado de Júpiter y durante las semanas que observaba, parecía que se movían esas estrellas alrededor de Júpiter. And Jupiter understood that what he was seeing was the moons. Did I say Jupiter? Galileo. I said I know. Galileo. Galileo realized that what he was looking at was the moons of Jupiter. Galileo se dio cuenta de lo que se estaba observando eran las lunas de Júpiter. And if the moons are going around Jupiter, they're not going around the Earth. Y si están girando alrededor de Júpiter, no giran alrededor de la Tierra. And therefore, Copernicus had to be right. Y por tanto, Copérnico, la postulación que hizo debía ser correcta. That was important because that was an early proof of the Copernican picture. Es importante porque fue una evidencia bastante temprana de la imagen que nos pintó Copérnico del universo. So now the Earth is not at the center of the universe. Así que la Tierra no está en el centro del universo. But is the sun at the center of the universe? Pero quizás el Sol está al centro del universo. And by the 20th century, it was discovered that the sun is not at the center of the universe either. Y si nos plantamos en el siglo XX, se descubrió que el Sol tampoco está en el centro del universo. Harlow Shapley at Harvard made observations of small galaxies called globular clusters. Harlow Shapley en Harvard hizo observaciones de unos glóbulos o unos racimos de estrellas. Yes, and he counted how many globular clusters there were and how far they were. Y contó cuántos habían y a qué distancia estaban. And this is his notes, and what he observes is that they are all centered on a place that is thousands of light years from us. Y estas son sus notas aquí. Y se fijó que todas están centradas en un sitio que está, how many light years? 8,000. A unos 8.000 años luz del planeta Tierra. Actually, Harlow Shapley made a mistake, thought it was 20,000, but we later found out it was 8,000. De hecho, él cometió un error y pensaban que eran 20.000 años luz, pero se ha corregido. And so Harlow Shapley said this about it. So the sun is not at the center of our galaxy. Y Harlow Shapley dijo, el Sol no está en el centro de nuestra galaxia. And we are not either. Y nosotros tampoco. And this appeared to confirm the old idea that man has been dethroned from his state of elevation. Y esto parecía confirmar la idea esta de que el hombre había sido destronado o descentrado de su punto elevado en el universo.
And so what we have here is we can ask the question, are we really in a state of low state, or are we in a privileged state as human beings? Así que nos podemos formular la pregunta, como seres humanos, ¿estamos en un estado bajo o un estado elevado en el universo? And the way to think about this is that it seemed for a while that every observation of science was showing that man is not valuable. First go ahead. Y lo que parecía estar demostrando la ciencia durante un tiempo, con cada descubrimiento, es que el ser humano no está en un punto elevado del cosmos que conocemos. Copernicus says that the Earth is not at the center, but the sun is. Copérnico nos dice que la Tierra no está en el centro, sino más bien el Sol es el centro. And then Shapley says, no, the sun is not at the center of the galaxy at all. Shapley dice, el Sol no está en el centro de la galaxia tampoco. And later Hubble said, even the galaxy is not very unique. There are many other Y galaxies. después vino Hubble y dijo, bueno, de hecho, nuestra galaxia tampoco es tan importante, hay muchas otras galaxias. So it seems like they're right. We're not very important. Así que parece que todos tengan razón, no somos tan importantes. But is that true? Pero ¿es cierto? And so we are going to answer that question by talking about a recent area of study called the study of exoplanets. Así que vamos a intentar responder esa pregunta a través de un nuevo campo de estudio reciente, científico, que se llama el estudio de los exoplanetas. Now, exoplanets are planets that are not around our sun, but they're planets around other stars. Los exoplanetas son planetas que no giran alrededor de nuestro Sol, sino que giran alrededor de otras estrellas. Our sun is like one of the stars. Nuestro Sol es como una de esas estrellas. Yeah. And so, for an exoplanet, one of the most interesting questions is, what makes an exoplanet habitable? Así que cuando estudiamos estos exoplanetas, una de las preguntas cruciales es ¿qué hace que un planeta sea habitable? And people have been studying this for the last many years, and they're asking the question, what makes it a habitable planet? And as a minimum, the minimum you need for an habitable planet is a planet that can have water in liquid form. That's the minimum. Así que muchos se han hecho esta pregunta durante años y han pensado en varias cosas, pero lo mínimo que se necesita y que se requiere para que un planeta sea habitable es agua en forma líquida. And this planet needs to be, first of all, a terrestrial planet. También tiene que ser un planeta terrestre. Now you would think, why make that distinction? Y es posible que pienses, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Well, many planets are not terrestrial. Many planets are what we call gas giants. Bueno, muchos planetas no son terrestres, sino que son lo que llamamos gigantes gaseosos. Yeah, the gaseous planets, if you were to drop in a gaseous planet, you would just sink down until the pressure is so large that it would crush us. Si fueses a caer o a aterrizar en un planeta gaseoso, seguirías cayendo hasta que la atmósfera sería tan pesada que te aplastaría. But a terrestrial planet has dirt. Pero un planeta terrestre tiene polvo, tiene tierra, tiene minerales. And in the universe, dirt is very rare and special. Y este polvo en el plano cósmico es muy raro, muy singular, especial. Now, not only do we need a terrestrial planet, but this terrestrial planet has to be the right distance from the star. No solo necesitamos un planeta terrestre, pero también este planeta terrestre tiene que estar a una distancia específica de la estrella a la que gira. And what we'll find out is that not every kind of star is even going to be the right star. Y lo que vamos a ver es que no puede ser cualquier tipo de estrella, tiene que ser de un tipo específico. And so I'd like to show you this chart. This chart is a chart of where a planet could have liquid water. En este gráfico vemos en qué zona un planeta podría tener agua líquida. When a planet goes around the sun, if the planet is too close, it is too hot. Cuando un planeta gira alrededor de una estrella, si está demasiado cerca, se calienta demasiado.
If it's too far, it's too cold. Si se aleja mucho, el planeta está demasiado frío. There's only a certain range, certain distance from the sun where the planet could have liquid water. Solo hay un rango, una zona donde el planeta podría tener agua líquida. In our solar system, Mercury and Venus are too close to be habitable. En nuestro sistema solar, Mercurio y Venus están demasiado cerca del Sol para ser habitables And Mars is too far. y Marte está demasiado lejos. And so only Earth is in the habitable zone. Así que solo la Tierra está en la zona habitable. And in fact, we can ask this question for other kinds of stars. There are brighter stars, hotter stars, and cooler and redder stars. Sí, entonces podemos hacer esta pregunta sobre otras estrellas, estrellas más brillantes, gigantes, y otras estrellas más pequeñas y más frías. And notice that the cooler star, the habitable zone is closer. Y fijaos que en las estrellas pequeñas y más frías, la zona habitable está más cerca de la estrella. Now we're going to ask, okay, let me go to the next slide. I might stand right here. You just click. Yeah, this is great. And this See? will work. Yeah. Vale. And even one tap more is fine. Yeah. So this is a paper by a French astrobiologist, François Forget. Este es un estudio realizado por un astrobiólogo francés, François Forget, perdón. Yep. And he's describing how what happens if you take the Earth too close to the sun, Yeah. our Earth. Y aquí describe qué ocurre si acercas demasiado la Tierra a nuestro Sol. If we go too close to the sun, the extra heat will evaporate our oceans into the sky, into the atmosphere. Si nos acercamos demasiado a nuestro Sol, el calor adicional evaporaría todo el agua de los océanos a nuestra atmósfera. That water will then, the hydrogen will come apart from the oxygen, El hidrógeno se separa del oxígeno and the hydrogen will be sputtered. The hydrogen will be blown away by the solar wind, y el viento solar alejaría el hidrógeno de la atmósfera and we will lose our water. y perderíamos nuestra agua. It will be completely uninhabitable. Sería el planeta completamente inhabitable. The other option is if we were farther, the Earth will turn into a snowball. La otra opción es que si nos alejamos del Sol, la Tierra se convierte prácticamente en una bola de nieve. So all of this is to say that our location inside the habitable zone is actually narrower than we previously thought, within about 1% of where we are. Y todo esto indica que nuestra ubicación dentro de la zona habitable, de hecho, es mucho más ajustada de lo que pensábamos antes. De hecho, estamos a un 1% del borde de donde podríamos sobrevivir. So we're in a very special place. Así que estamos en un lugar muy especial. Now we can ask the question, what about our kind of star? What kind of star can have the proper habitable zone? Ahora, podemos formular la pregunta, ¿qué tipo de estrella puede tener el tipo de zona habitable que se necesita para un planeta? In the graph that we saw before, it looked like for every kind of star, there was a habitable zone, it was just a different place. En el gráfico que hemos visto anteriormente, parecía que con cualquier tipo de estrella podrías tener un planeta habitable, solo que tendría que estar a una distancia diferente de esa estrella. However, the most abundant kind of stars are the red dwarfs, No obstante, la estrella más común del universo son los enanos rojos, espero que lo esté diciendo bien. and those stars, when you are in the habitable zone, cause the spin of the planet. Let me start over. A planet that is close enough to be in the habitable zone of an M dwarf star, its spin gets locked and it always faces the star. Ahora, propongamos una estrella de estas, una estrella rojo enano, ¿no? Si acercas un planeta a su zona habitable, también a la misma vez lo que haces es que el planeta se gira y crea como se empieza a girar y entonces solo un lado del planeta estaría expuesto a esa estrella, el otro lado no recibiría ninguna radiación. Normally, every object in space is spinning, everything. Normalmente todos los objetos en el espacio están rotando. Gracias. Yeah.
However, this condition is called tidal locking. Pero a esta condición se le llama el acoplamiento por marea. And our moon has that condition. Y nuestra luna, de hecho, se acopla por marea a la Tierra. Do you know that we never see the other side of the moon? ¿Os Because fijáis it's que always looking at us. nunca vemos el otro lado de la luna? Porque siempre está girada con un lado a la Tierra. Now, what happens when we have tidal locking is that the one side of the planet is constantly getting heated and there is no night to cool off. Lo que ocurre cuando tienes este acoplamiento por marea es que un lado del planeta siempre tendría la radiación, siempre tendría el calor, y el otro lado no, y por lo tanto no hay una noche donde se pueda refrescar. And so as a result, one side gets hot, all the water evaporates, and snows on the farther side. Entonces lo que pasa es que una parte del planeta se calienta demasiado, se evapora el agua y la otra parte del planeta se hiela. And as a result, one side is a dead desert and the other is a dead Iceland. Como resultado, un lado es un desierto árido y el otro lado está siempre como Escandinavia, ¿no? Siempre helado. So for the most prevalent kind of star, the M dwarf, the habitable zone is actually not habitable. Así que para la estrella más común del universo, el M dwarf, la zona habitable realmente no es habitable. So now we can ask the question, what fraction of the stars are the good kind? Ahora podemos hacer la pregunta, ¿qué fracción de las estrellas son las estrellas apropiadas? We just said the M dwarfs, these red dwarfs, are the most abundant. You can see 68% are M dwarfs. Ya hemos dicho que estos enanos rojos son los más abundantes, el 68% de estrellas son enanos rojos. So how many percent are our kind, G? Así que, ¿qué porcentaje de todas las estrellas son el tipo de estrella que tenemos nosotros, nuestro Sol? And what we find is that 6.5% are G stars. Así que vemos que un 6,5% de las estrellas son como nuestro Sol. And of those, half are in systems where they are binary stars. Y de esas, la mitad están en sistemas donde es un sistema binario, hay dos estrellas. The problem with the binary system is that the forces from the two stars makes the planet orbits unstable and they're not habitable. El problema con el sistema binario es que las fuerzas que compiten entre las dos estrellas hacen que la órbita del planeta no esté estable y no sea habitable tampoco. So now we're saying about 3%. Así que reducimos al 3%. So only maybe 3% are sun-like stars. Así que solo el 3% de las estrellas son estrellas como la nuestra. The other question we can ask is, okay, we have our kind of star, can it be anywhere in the galaxy? Otra pregunta que podemos hacer es, muy bien, tenemos nuestro tipo de estrella, ¿puede estar en cualquier sitio de su galaxia? And the answer is no, it can't be everywhere in the galaxy. Y la respuesta es no puede ser en cualquier sitio de una galaxia. If it's too close to the center of the galaxy, the density of the stars is too high, Si está demasiado al centro de la galaxia, la densidad de la estrella es demasiado elevada, and as a result, there are too many occurrences of explosions of stars nearby. y como resultado, la densidad de la galaxia es demasiado elevada, y como resultado hay demasiadas explosiones estelares en proximidad a esa estrella. These events have names like supernova. Estos eventos tienen nombres como supernova. Here's a picture of a supernova taken by the Hubble Space Telescope. Una imagen aquí tomada por el telescopio Hubble de un supernova aquí en la esquina inferior izquierda. Right here. And during a supernova that lasts maybe days, the star becomes as bright as the rest of the galaxy. Y durante un evento de supernova que dura que dura días, la estrella tiene una radiación, brilla tanto como la galaxia misma, toda la galaxia. During that period of time, all life within light years gets destroyed. Durante ese periodo de tiempo, cualquier tipo de vida que esté a años luz estaría completamente destruida. As a result, any place where you have a lot of stars and these things are happening, no life can remain there. Por lo tanto, en un lugar como el centro de la galaxia, donde tienes una gran aglomeración de estrellas y tienes este tipo de evento, la vida no puede sobrevivir allí. On the other hand, if you're too far away, the densities of heavy elements
in the periodic table that you need for biological molecules is too few, and you can't form planets, and you can't form any molecules that we need for life. Sí, por el otro lado, si estás demasiado lejos dentro de una galaxia, el tipo de materia que hace falta para sostener la vida, digamos, avanzada, para las moléculas, etc., no se puede formar. And as a result, you have to be at a particular radius around the center of the galaxy, called the galactic habitable zone. Por lo tanto, tienes que estar en un radio del centro de la galaxia que se conoce como la zona habitable galáctica. And the stars in the galaxy, there are about on the order of 100 billion stars. Hay más o menos unos 100.000 millones de estrellas. And they are arranged in a big group in the middle, and then there are spiral arms which have the rest of them. Entonces se concentran más que nada en la zona de medio y después en los brazos espirales en torno a la galaxia. So that's where the stars are. What we said already that the middle, most of the stars and they're in the middle, they're not going to be right. And the stars that are far are not going to be right. And then the stars in the middle, they can't be in the spiral arms. Y después tenemos, o sea, las estrellas del centro no son las correctas, las que están demasiado lejos tampoco. Y también hay que evitar, do you have to avoid the ones in the spiral arms? I'll get to that one in a minute. Vale. Entonces tiene que estar en esta zona de habitabilidad galáctica. And even where you are at the right radius, you should not be in the spiral arms. Incluso cuando estás en el radio correcto, no debes estar en uno de estos brazos espirales. That's because the spiral arms have the same problem as the center. There's a high density of stars. Their explosions causes damage. Porque en los brazos espirales también tienes el mismo problema que en el centro, que hay gran cantidad de estrellas y todo este movimiento causa inhabitabilidad. So then, not every place in the galaxy is okay. Entonces no es apropiado para la vida cualquier lugar de la galaxia. But then we can ask, okay, but in every galaxy there is a special place. But would this occur in every galaxy? Entonces decimos, muy bien, en cada galaxia hay un lugar especial donde podría ocurrir la vida, pero vamos a preguntarnos esto, ¿en cualquier galaxia es posible? But the answer is, no, not every galaxy is okay either. Pero también tenemos que decir que no todas las galaxias son iguales, no servirían. And this is because our Milky Way galaxy is in the top 3% most massive galaxies. Porque nuestra Vía Láctea está dentro del 3% de galaxias, the biggest? The biggest? De las galaxias más masivas, más grandes del universo. Yeah. And this is important for generating the heavy elements that are needed for life. Y esto es importante para generar las materias, ¿alguien sabe? Las materias pesadas que son importantes para sostener la vida. Very good. So the other thing that, these are some of the basic, what we just described was some of the basic requirements, but there are other requirements for life. Lo que acabamos de comentar son los requisitos básicos para que haya un planeta habitable, pero hay muchos más. Yeah. So we said not every planet is okay, it has to be terrestrial. Hemos dicho, no cualquier planeta puede tener vida, tiene que ser terrestre. And that a terrestrial planet has to be in the habitable zone. El planeta terrestre tiene que estar en la zona habitable. And the star that has the habitable zone has to be the right kind of star. Y la estrella que está en ese sistema estelar tiene que ser del tamaño correcto. And that The star. the star, okay, and it has to be in the right place of the galaxy. Y además esa estrella tiene que estar ubicada en el sitio correcto dentro de su galaxia. And the galaxy has to be the right kind of galaxy. Y la galaxia tiene que ser el tipo correcto de galaxia. So somebody will tell you, oh, surely the universe is so big, there are so many galaxies, they have hundreds of billions of stars, there's hundreds of billions of galaxies, there's going to be lots of others. Quizás alguien te dice, bueno, es que el universo es tan grande, hay cientos de miles de millones de galaxias, cientos de miles de millones de estrellas, seguro que hay vida en otro punto del universo. But the Earth is very rare because of all these conditions. Pero la Tierra es extremadamente singular debido a todas estas condiciones. But these are only the beginning of conditions. Now there's a few more. Pero aquí solo estamos rascando la superficie de las condiciones que son necesarias. Aquí mencionamos algunas más.
And one of the first conditions is that, I don't know if this one says it, but Sí. it needs to have a magnetosphere. Ya, sí. Una de las condiciones es que el planeta terrestre tiene que tener una magnetosfera. yeah, there it is. Magnetosfera, Yeah. perdón. And what is a magnetosphere? Inside the Earth, the molten lava is generating a dynamo such that we have a magnetic field around the Earth. ¿Qué es una magnetosfera? Pues dentro del planeta Tierra, el lava derretida está creando un efecto dinámico que protege la Tierra. And this magnetic field protects us from harmful radiation. Este campo magnético que crea la Tierra nos protege de la radiación nociva que llega del Sol. Other planets in this solar system don't have a magnetosphere Otros planetas en este sistema solar no tienen un magnetosfera. and cannot protect. If life had existed there, it wouldn't have been Y protected. si hubiese vida en esos planetas, no hubiese estado protegida. Another thing here mentioned Oh, the is axial water, tilt. but not Yeah. Oh, what about the water? It Oh, yeah, also yeah. says water, but not Got it. Thank you. The other condition is we said that we wanted water, La otra condición es que hemos dicho que el planeta debe tener agua líquida, but not too much water. pero no demasiada. And this is because life thrives where water and land meet. So if this is water and this is land, the shallow places where sunlight goes through the water but lands on land is where algae and with other microbes, they thrive, and life can thrive. Tiene que tener agua, pero no demasiada, y eso es porque la vida abunda y hay mucha vida cuando hay agua, pero de poca profundidad, donde hay radiación del sol y donde hay las algas y las condiciones para apoyar la vida. So that's another condition. Esa es otra condición. And the conclusion is that you can't have too much water. A planet that is all water doesn't satisfy this condition. No puedes tener demasiada agua. Un planeta que es todo agua no reúne esta condición. In the Interstellar movie, there's a scene where they arrive at a planet and it's all water and they go, well, this can't be habitable, and they go away. Hay una película They're right. Interstellar donde aterrizan en este planeta y ven que es todo agua y dicen, bueno, esto no sirve aquí, y se marcharon rápido. Another condition is the stability of the axial tilt, and I'll explain it. Otra condición es la estabilidad de la inclinación, del eje de la Tierra, de la inclinación. So we experience seasons, and we experience night and day. Why is that? Because the Earth is spinning, and that gives us night and day, but the Earth is spinning about an axis that's slanted. And as a result, sometimes our part of the hemisphere is experiencing summer, and other times it experiences winter. Nuestro planeta experimentamos lo que llamamos día y noche, eso se debe a la rotación de la Tierra, pero el planeta también está inclinado, está un poco descentrado así, cuando va dando vueltas alrededor del Sol, y eso nos da las 4 estaciones, porque cuando aquí es verano, aquí es invierno. And this is important to moderate our climate. It stabilizes our climate to have warm seasons and cold seasons. Y esto es importante para moderar nuestro clima, es importante tener climas cálidos y climas fríos. Other planets are spinning, Otros planetas también van rotando and they have an axis, y también tienen un eje, but that axis is not stable. It changes. pero ese eje no es estable como en nuestro planeta, va variando. So the climate in these planets changes violently because of this changing in axial tilt. Por lo tanto, el clima en esos planetas va cambiando radicalmente por la diferencia de ese eje. What happens on the Earth is that we have an extraordinarily large moon, Lo que ocurre en la Tierra es que gozamos de una luna que es extremadamente grande and that moon is helping the Earth's axial tilt be stable. y lo que hace esa luna, en nuestro caso, es estabilizar el eje de la Tierra para que sea estable. See, and so the moon is serving the Earth by stabilizing its axial tilt. Por lo tanto, la luna sirve a la Tierra estabilizando su eje radial. Another condition is that we have plate tectonics. Otra condición necesaria es que tenemos placas tectónicas o tectónica de placas. Plate tectonics is part of a process to regulate the amount of carbon dioxide in the atmosphere.
Es parte del proceso para regular la cantidad de carbono dióxido en la atmósfera, and that regulates the temperature of the planet. y lo cual regula la temperatura del planeta. What scientists are observing is that the conditions for plate tectonics are rare also. Lo que observan los científicos es que las condiciones para la tectónica de placas también es bastante extraño verlo en los planetas. It appears in most cases the plate tectonics do not create conditions where when sheets come together, one can go underneath the other. En la mayoría de los casos donde hay tectónica de placas en otros planetas, no se dan las condiciones para que una placa vaya por debajo de otra. Thank you. Another condition that is interesting is that we have an oxygen-nitrogen atmosphere. Otra condición que es muy importante es que tenemos una atmósfera que tiene, did you say oxygen? And nitrogen. Sí, que tiene nitrógeno y oxígeno. Now you would think that maybe all we needed was oxygen. Ahora, quizás piensas, bueno, lo único que hace falta es oxígeno en la atmósfera. But in a pure oxygen atmosphere would be lethal. The moment a lightning strike would occur, the whole planet would erupt in Pero flames. en una atmósfera que es todo oxígeno, sería letal, porque el momento que hay un relámpago, todo explotaría. So we need oxygen, O sea but que we want it necesitamos to be, oxígeno, but we need the neutral nitrogen to temper it. pero necesitamos la neutralidad del nitrógeno para templarlo, digamos, para controlarlo, amansarlo. Gracias, Eli. One other thing we'll talk about, and there are many conditions, but we'll end with this one. We not only have a planet that meets many conditions and has a good moon, Y vamos a mencionar otras, vamos a acabar pronto, pero no solo necesitamos unas condiciones I'm sorry, I just missed the last half. I said we not only have one that has a moon, but we have good planetary neighbors. Ok, no solo tenemos un planeta que tiene una luna que nos estabiliza el eje, pero también tenemos buenos vecinos en nuestro entorno. Now, you might think, what would the other planets have to do with us? Ahora, puedes pensar, ¿qué tienen que ver con nosotros los otros planetas del sistema solar? Well, Jupiter, for example, is a massive planet, much more massive than the Earth, and it is orbiting on an orbit outside the Earth in an almost perfect circle. Bueno, Júpiter, por ejemplo, es un planeta masivo, mucho más grande que la Tierra, y gira alrededor del Sol en una órbita que está fuera de la órbita de la Tierra, And what en forma circular, perdón, en forma circular. And what it does is, because it's so massive, it absorbs to itself comets and asteroids that would otherwise hit us. Y como es tan masivo el planeta, lo que hace es atrae así cometas y asteroides que de otra forma le darían a la Tierra. You can think of it as a giant vacuum cleaner that's cleaning up the solar system for our benefit. Puedes pensar en Júpiter como una aspiradora masiva que va limpiando nuestro sistema solar en beneficio de la Tierra. So at this point, we have talked a lot of theory, and we're going to talk a little bit about experiment. Muy bien, hasta este punto hemos hablado bastante de la teoría, ahora vamos a hablar de la experimentación científica que hemos hecho. So how do we know about other planets, exoplanets, planets around other stars? Así, ¿cómo adquirimos conocimientos sobre estos exoplanetas o planetas que giran alrededor de otras estrellas? The first exoplanet was discovered in 1995. El primer exoplaneta se descubrió en el año 1995 And that was done using a technique called radial velocity. y se hizo usando una técnica que se llama velocidad radial. Thank you. The problem is that normally a planet, even a planet as big as Jupiter, is about 1 billion times less bright than a star. El problema que tenemos es que cualquier planeta, incluso un planeta del tamaño de Júpiter, normalmente es, ¿did you say a billion? Billion. Sí, 1.000 millones de veces menos brillante que la estrella alrededor de la que gira. As a result, when you look at another star, its planets are more than 1 billion times less bright, and they're unobservable normally. Por lo tanto, cuando miras una estrella lejana, cualquier planeta que vaya girando alrededor normalmente es 1.000 millones de veces menos brillante que esa estrella. And so a lot of the early techniques to detect other planets
had to do it indirectly by seeing what happens to the star. Por lo tanto, algunas de las primeras técnicas, técnicas iniciales para detectar planetas, usaban métodos indirectos para detectarlo. For example, if this is a star and a planet goes around it, Por ejemplo, si esto es una estrella y el planeta gira alrededor, the planet is pushing and pulling on the star as it goes around. el planeta ejerce algo de fuerza con relación a la estrella mientras va girando. And we can't see the planet, but we can see the star's movement. Y no podemos ver el planeta, pero podemos ver el movimiento de la estrella. And the oldest technique had to do with looking at the color of the star changing from reddish to bluish as from our line of sight it was coming towards us or away from us. Entonces, uno de los métodos iniciales tenía que ver con mirar la estrella y ver cómo cambiaba de azul a rojo, azulado a rojizo, en función de cómo se alejaba o acercaba de nosotros. If you're standing on the street and a car comes by you, Si estás en la acera y viene un coche por la calle, you can hear a sound like "eeew." puedes escuchar... "Rrrr". That is at the first part, you did that well. No, thank you. That's the Spanish. At the first part, that would be called a blue shift. En la primera parte, cuando el coche está alejado de ti, es... gracias. Desplazamiento azul. And the other side is called a red shift. Y al otro lado, cuando te ha cruzado, pues se llama un desplazamiento rojo. And the blue shift is a high pitch, high frequency, Sí, el desplazamiento azul es una frecuencia alta and the other side is a low pitch. y cuando te ha pasado es una frecuencia baja. Gracias. Sorry for the curveball. So the radial velocity technique is looking for the spectrum changes of the star. Entonces, la técnica de velocidad radial es mirar estos cambios en el espectro dinámico de color de la estrella al observarla. So this is the first technique that was used in 1990s, and it's still being used. Esta es la primera técnica que se usó en los años 90 y todavía se está usando. The second technique is called transits. La segunda técnica la llamamos tránsito. And in the transit technique, it's much easier to explain. If you're looking at the star and a planet comes in front of it, then the star's brightness changes just a little bit. Entonces, la técnica de tránsito es que si estás mirando una estrella y un planeta cruza enfrente, la radiación de la estrella baja un poco, brilla menos. By about 100 parts per million. Por unas 100 partes por millón. Very small. Muy poca diferencia. So, there's other techniques that I'll mention the last one. There's another one that's very complicated and I won't mention. Thank you. You're welcome. And the one that I work on right now, I work with NASA, and the technique I'm involved with is called direct imaging. Entonces, hay otra forma, pero es un poco complicada, no la voy a explicar. Y hay otra técnica que uso yo, especialmente en mi trabajo con la NASA, y se llama direct imaging. Direct imaging. Sí, imagen directa. That means if you want to see something, take a picture of it. Y quiere decir, si quieres ver algo, sácale una foto. You would think, well, that's obvious. Tú dirías, bueno, que es bastante obvio, ¿no? But the problem is that the planet is so close to the star Pero el problema es que el planeta está tan cerca de la estrella that the dot for the star is so big that it covers the planet que el punto de la estrella es tan grande que cubre el planeta by a factor of about a billion. por un factor de 1.000 millones. Excuse me, it's just a few million. Un par de millones. Yeah, Vale. that's right. That's So stupid. we have found a way to push the light from the star aside to see the planet. Hemos descubierto la forma de apartar la luz de la estrella para poder ver el planeta. This diagram simply shows the direct radial velocity technique, showing that as the planet goes around the star itself is moving sometimes forward and sometimes away, and the spectral lines are moving to the red or to the blue. Este gráfico demuestra el primer método, que es el de velocidad radial, y cómo cuando el planeta se acerca a la estrella se mueve y se desplaza cuando se va.
This picture is of the transit technique. Esta imagen es del sistema que usamos de tránsito y como veis, And in this case, you see the little planet go in front of the el star, planeta cruza enfrente de la estrella and the light from the star y becomes less la luz de la estrella desciende by very small amount. por cantidades muy pequeñas. And so you can see the transit. Now, in the transit technique, you don't see all the planets, because if the star is here and the planet is going around like this, and you're over there, then no transit will occur for you. Con esta técnica no puedes observar todos los planetas, porque si el planeta está girando alrededor de la estrella así, y tú observas la estrella desde el punto de vista, no la vas a ver. Yeah, so you have to be in the right direction. Tienes que estar en la orientación correcta. Here is a very famous mission that is mostly done now by the name of Kepler, the Kepler mission. Aquí estamos viendo una misión muy famosa que casi ha acabado ya, que se llama la misión Kepler. Yeah. The United States sent this mission about 10, 15 years ago to space. Estados Unidos envió esta misión al espacio hace 10, 15 años más o menos, And it was very successful in detecting thousands of planets. y tuvo mucho éxito en detectar miles de planetas. Here's an example of one of the data plots, and you can see every dot is a measurement of the brightness of the star they were looking at. En esta tabla vemos que cada estrella, a ver, can you repeat that for me? Yeah. Every dot in this plot is a measurement of the brightness of the star. Cada punto en esta tabla demuestra lo brillante que es el Sol que observaban. And so they're measuring it, and it's because of noise, the number comes out a little bit different. Debido al ruido de al ruido, But then you can se see mide that- de forma diferente Yeah. And then you can see there's a jump. Pero- It comes down, and the numbers are lower. y después ves un salto, desciende y los números bajan. And that is the transit of a planet. Y ahí lo que se detecta es que ha cruzado un planeta. This technique has already yielded a lot of surprises. Esta técnica ya nos ha dado bastantes sorpresas. For example, one of them is that the sun is one of only a few, Earth-sized planets are only a few percent of the planets. Por ejemplo, nos dice que los planetas con las características o el tamaño de la Tierra are only a few percentage. They're only a few percent that are Earth-sized. Solo hay un bajo porcentaje de planetas que estamos observando que tienen el tamaño de la Tierra. So that was one of the interesting results from transits. Así que ese es uno de los resultados interesantes de este método de tránsito. From the other method, the radial velocity, one of the most interesting results was that almost none of the radial velocity exoplanets show the low eccentricity of the Earth. And I'll explain what eccentricity is. Yeah. Bien, de la velocidad radial, con esta técnica, hemos visto que muy pocos de los planetas que se han detectado, repeat the last thing, radial eccentricity. Eccentricity. Sí, no tienen somebody help me with this. La excentricidad. Ellipseness. Vale, Ellipsis. el elipsis Yeah. de la Tierra. Many orbits, if this is a star, many orbits can be ellipse-like instead of a circle. Si esta es la estrella, muchas órbitas pueden ser en forma de elipsis, en vez de redondas. And in geometry, there is this number called ellipticity. Y en geometría existe este número de elipticidad. Yeah. That if it's 1, it means it's almost like a line. Si es 1, ese número es casi una línea. If it's 0, it's a perfect circle. Si es 0, es un círculo perfecto. And if it's something in between, it's some kind of ellipse. Y si es algo entre 1 y 0, es una especie de elipsis. Now, ellipse orbits are not very good because they're sometimes close and sometimes far. Y las órbitas elípticas no sirven de mucho porque a veces están muy lejos y a veces muy cerca. The problem with that is that if you have a big planet like Jupiter, El problema es que si tienes un planeta grande como Júpiter and sometimes it's close, it's going to hit us. y a veces está cerca, pues nos va a dar. So what we wanted is to stay where it is in a circular orbit, Lo que queremos es que esté donde está, en una órbita circular, and we stay in our circular orbit. y nosotros nos quedamos en nuestra órbita circular también. Now, in this plot, these are various planets in terms of their orbital periods.
and their eccentricity. So we want a planet, only the planets around here Así at que the bottom. este gráfico nos muestra los planetas en función de su periodo orbital y su excentricidad. Nosotros queremos solo planetas habitables que estén en el margen de abajo. Of all these blue dots represent the population or the collection of Jupiter-type planets observed with radial velocity. Aquí todos estos puntos es toda la colección de planetas que se han observado del tamaño de Júpiter con velocidad radial. And they show both different amount of eccentricity and different orbital radius. Demuestran diferentes tipos de excentricidad y de radio orbital. Yeah. Even if the eccentricity is low and it's a circle, if it's too close, it will collide with us. Incluso si la excentricidad es muy baja y es un círculo, va a chocar contra el planeta. Or it will destabilize our orbit. O desestabilizaría la órbita. So we want it to be far and low eccentricity. Queremos que esté alejado y con una órbita baja. And if you ask how many of those are, our Jupiter is this red dot. Nuestro planeta Júpiter es ese punto rojo. And you can see there's very, very few percent of all of these planets that are like that. Y de todos los planetas estos observados hay un porcentaje muy, muy bajo que es como nuestro Júpiter. So Jupiter is very special in that sense. Así que en este sentido Júpiter es muy especial. This is a paper that came some years ago that explains that the Jupiter-like planets, if they have elliptical orbits, their theoretical calculations basically says they tend to wipe out all the other planets on their way to becoming a circular planet near the Este es un estudio publicado hace unos años que demuestra que los planetas del tamaño de Júpiter tienden a destruir y absorber a todos los planetas en su camino en ruta a hacer un giro circular alrededor de su estrella. Tienden a destruir a sus vecinos. Here is a paper that was a grand result of all the observations, many observations from the Kepler mission, the transit technique. Aquí un estudio que encapsula y reduce todos los estudios derivados del programa Kepler. And what it is showing is every circle here represents a star with some number of planets that they observed. Cada círculo que veis representa a una estrella con algún número de planetas que se haya observado. All the blue ones had one planet. Todos los puntos azules son estrellas que tenían un planeta. The red ones represent the number of systems they saw with two planets. Los rojos representan la cantidad de sistemas que vieron con dos planetas. The purple, 3 planets. Lo lila, 3 planetas. And the green, 4 or more planets. Y lo verde, 4 o más. Okay, that's okay. But now, what they did was they plotted how far were these planets from the star. Hasta aquí ningún problema, pero lo que hicieron es medir la distancia de estos planetas con relación a su propia estrella. And what they see is that nearly all of them are within the orbit of Mercury. Y lo que vieron es que casi todos estos planetas están dentro de lo que consideramos la órbita de Mercurio. Yeah, most of these planets are so close to the star that they will boil everything off. La mayoría de estos planetas están tan cerca a su estrella que cualquier agua que pueda existir se evaporaría de inmediato. And the authors of this paper have the following to say. It might be hard to read from. Y los autores de este estudio tienen que decir esto. Dicen, las estadísticas de los sistemas planetarios extrasolares indican que el modo por defecto de formación de planetas genera planetas con periodos orbitales inferiores a 100 días y masas que superan sustancialmente las de la Tierra. Visto en este contexto, el sistema solar es inusual. A pesar... El sistema solar es inusual. That's important. Sí. A pesar de los sesgos observacionales inherentes a la distribución observada, por ejemplo, probabilidad de tránsito, detectabilidad, que actúan en contra de la detección de planetas con radios orbitales crecientes, el contraste bruto con nuestro propio sistema solar es sorprendente. So the solar system is unusual. The contrast with our solar system is striking.
Así que nuestro sistema solar es singular, es inusual, y el contraste con nuestro sistema solar que observamos es muy impactante. Yeah. And so what we have established so far is that, it is not true that we are very typical of the examples, or as a planet and as a solar system. We're not typical examples of what is in the universe. Lo que hemos observado hasta ahora es que nuestro planeta no representa un planeta típico de los que observamos en el universo. So we can ask a question: how many planets can we expect to see in our solar system that are like us? ¿A solar system or universe? First, our solar Okay. system. Yeah. Entonces, la pregunta que podemos hacer es, ¿cuántos planetas como el nuestro podríamos esperar ver en nuestro sistema solar? Yeah. And so people have tried to make this estimate, and one can make just an ordinary spreadsheet and do this calculation. Y alguien ha intentado hacer este cálculo de estadística y puedes hacerlo con una fórmula Excel para tener todos los componentes que tienen que entrar en juego. This kind of calculation is not very exact, but it gives you an idea of what you're dealing with. Este tipo de cálculo no es extremadamente preciso, pero te da una idea del tipo de probabilidad que puedes esperar. This was originally done in the 1960s by a man named Frank Drake. Originalmente se hizo en los años 60 por un hombre que se llama Frank Drake. And it was almost like a lunchtime conversation about how many planets can they expect from the SETI system to be delivering us radio signals. Y casi era como una conversación de sobremesa sobre cuántos planetas podemos esperar que el sistema SETI de investigación de vida extraterrestre, cuántos planetas podemos esperar que nos estén enviando señales de radio. And so they started the calculation like this. They said, well, there's 100 billion stars in this galaxy. Bueno, empezaron diciendo, bueno, hay 100.000 millones de estrellas en esta galaxia. Of that, some fraction are going to have planets. De esto, una fracción tendrá planeta. And of those planets, some fraction are going to have life. De estos, algunos planetas van a tener vida. And of those, that life is going to evolve into intelligent beings. Y de estos, alguna de esa vida va a evolucionar para ser un ser inteligente. And of those, some fraction are going to be technological. Y algunos de estos van a tener la tecnología suficiente. And of those, some fraction are going to send radio Y signals. de estos, algunos serán los capaces de enviar señales de radio. So they had about 6 or 7 conditions. Así que tenían 6 o 7 condiciones. And so given a fraction of a few percent for each one of these conditions, Así que se le asignaban un porcentaje a cada una de esas condiciones. they came up with the idea that maybe 1 million planets will be sending us radio signals. Llegaron a la conclusión de que quizá 1 millón de planetas nos estarían enviando señales de radio. That was the 1960s. Hablamos de los años 60. Now we're in the 2020s. Estamos en el año 2024. After many decades of research, nobody has gotten a radio signal. Después de muchas décadas de estudio, nadie ha recibido una señal de radio. And it's because the conditions that we just talked about were unknown, Y es most of porque them. las condiciones de las que acabamos de hablar en ese entonces no se conocían, la mayoría no se conocía. And no exoplanet has been discovered yet that time. No se había descubierto ni un exoplaneta en ese entonces. But the results that we just saw together Los resultados que acabamos de ver juntos just says that observationally, from our measurements, we see that the Earth is rare. solo dice que de forma observacional de lo que podemos medir con nuestros instrumentos, la Tierra es rara, es singular, es especial. And theoretically, we saw that the Earth has to be rare. Y teóricamente también vimos que la Tierra tiene que ser especial. And so, as a result, we can, before actually going here, so that's okay. If we do a modern version of the Drake equation, we end up with almost something like 20 or more conditions. Si volviéramos a hacer otro análisis como el que hizo Frank Drake, tendríamos que añadir, how many, 20 conditions? 20 conditions. Tendríamos que añadir 20 condiciones. So let's do this calculation together. It's a little bit, has some math in it. Hagamos este cálculo junto, involucra un poco de matemáticas. Okay. The planet, in our galaxy, there are 10 to the 11 stars, or 100 billion stars. Somebody help me with this, please. In our galaxy, there's 100 billion stars. Hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia.
That is a 10 with a 11 power. Es un 10 elevado al 11. Gracias. Okay. Now, imagine there are 20 conditions, Ahora imagínate que hay 20 condiciones and they all have to be met. que todas se tienen que cumplir. In statistics, when that happens, you have to multiply them, En estadística, cuando ocurre eso, tienes que multiplicar. which means that you have to multiply this probability by this probability by this probability. Lo cual implica que tienes que multiplicar esta probabilidad por esta probabilidad por esta probabilidad. Many of these conditions have probabilities below 1%. Y muchas de estas condiciones tienen probabilidades inferiores al 1%. But let's be generous. Pero seamos generosos, We'll give them 10%. les daremos 10%. So then take 10% times 10% times 10% times 10% 20 times. Si multiplicamos el 10% 20 veces, What you get is 10 to the minus 20. lo que acabas es 10 a la potencia de menos 20. But somebody might say, well, some of these things, if you get A, you also get B. Alguien dice, bueno, si en estas condiciones, si tienes A, también tienes B al mismo tiempo. In that case, you don't get 10% times 10%, you get 10% times 1. En este caso, no tienes 10% por 10%, sino 10% por 1. For that reason, we will be generous, and instead of saying 10 to the minus 20, we'll do 10 to the minus 15. Por eso seremos generosos y en vez de decir 10 a la potencia de menos 20, diremos 10 a la potencia de menos 15. That's equivalent to saying maybe 5 of these 20 conditions are correlated with other conditions. Lo cual implica que quizás 5 de estas 20 condiciones tienen correlación con otras 5. That gives us 10 to the minus 15. That means 10 with a negative 15 power. O sea, 10 a la potencia de menos 15, o sea, 10 y con el 15 en pequeño arriba, ¿no? So if I, Menos 15. yeah, if you multiply 10 to the 11 stars by 10 to the minus 15 probability, you get 10 to the minus 4 or 1 in 10,000. Sorry. The product of the In English, please. Oh yeah, the product of the how many stars and what the probability is 1 part in 10,000. O sea, es una parte en 10.000 es la probabilidad cuando multiplicas el número de galaxias con las probabilidades de todas estas condiciones juntas. Una en 10.000. Es decir, yes, 1 in 10,000. What does that mean? That means you should look at 10,000 Milky Way galaxies before you should expect to see a single Earth. en otras palabras, tienes que buscar dentro de 10.000 vías lácteas para encontrar un planeta como el planeta Tierra. All these techniques that are being talked about for detecting exoplanets can only see our near solar neighborhood in our little part of our galaxy. Todas estas técnicas de las que hemos hablado para detectar exoplanetas se están usando solo en nuestro pequeño barrio alrededor de nuestro sistema solar. We're not even expecting to see all of our own galaxy. No tenemos esperanza ni de explorar toda nuestra propia galaxia. But we need to see 10,000 Milky Ways just to see another planet with these conditions. Pero tendríamos que estudiar 10.000 vías lácteas para ver otro planeta con estas condiciones. But I am in this field myself, so why am I doing this? Pero yo trabajo en este campo y la pregunta es ¿por qué lo estoy haciendo? There is a lot to learn even if we don't see an exo-Earth. Hay mucho que aprender incluso si no vemos un exoplaneta que sea como la Tierra. We learn about how planets form, Aprendemos cómo se forman los planetas and we learn the importance of the conditions of our existence. y aprendemos la importancia de las condiciones de nuestra existencia. So all of this talk up to now Hasta ahora, toda esta charla has been about the rareness of the Earth. se ha centrado en la singularidad o lo especial que es la Tierra. But somebody might say, well, okay, 10,000 Milky Ways, the universe has 100 billion Milky Ways. Alguien dice, bueno, tenemos que estudiar 10.000 galaxias como la Vía Láctea para encontrar un planeta. Bueno, el universo tiene 10.000 millones de galaxias. The answer to that has two parts. La respuesta a esa afirmación tiene dos partes. Number one was, our goal was only to show we're not common, we're part of a very rare group. Número uno, nuestro objetivo no es afirmar que somos los únicos, sino que somos parte de un grupo muy selecto, muy raro. And the second part of our answer is that
The case for a designed universe doesn't stop here. Y la segunda parte de la respuesta es que el argumento a favor de un universo diseñado tampoco para aquí. And this case was made in a famous book called The Privileged Planet. Este argumento se articuló en un libro bastante famoso que se llama La Tierra Privilegiada o el Planeta Privilegiado, By my friends Guillermo Gonzalez and Jay Richards. escrito por Guillermo González y Jay Richards, mis amigos. Actually, Guillermo is from, his parents are from De Spain. hecho, Guillermo, sus padres son de España. This book is now in its, the 20th anniversary version of this book is just coming out this year. Ahora mismo, este año, se está publicando la edición del 20 aniversario de este libro. There was a documentary made about this book years ago. This has been translated to over 100 languages. Hace unos años se hizo un documental sobre este Called The libro Privileged Planet. que se llama El Planeta Privilegiado. Se tradujo a cientos de idiomas. And what they said is this. Y lo que dijeron en este libro es lo siguiente. They said that, yes, the Earth is rare, but there's something more special. Dijeron, sí, la Tierra es singular, pero hay algo incluso más especial. And that's this. The conditions for habitability happen to coincide with the conditions for discovery. Y es esto, que las condiciones de habitabilidad, lo que hace que la Tierra sea habitable, da la casualidad que coinciden con las condiciones de exploración. Did you say exploration? Good enough. Yeah, Exploration, de discovery. exploración, de descubrimiento. Yeah. To understand what we mean, let me give you an example. Déjame daros una ilustración para ampliar un poco en lo que quiero decir. Let's consider the phenomenon of an eclipse. Estudiemos el fenómeno de un eclipse. So to get an eclipse, what you need is a luminous body. Lo que necesitas para un eclipse es un cuerpo luminoso, You need the observer, necesitas al observador and you need something in the middle y necesitas algo en el medio, with the shape of the original luminous body. que tenga el tamaño o la forma del objeto luminoso. So the sun for us is the luminous body. El Sol es el cuerpo luminoso en nuestro caso, We on Earth are the observer. nosotros somos los observadores en la And- Tierra, Yeah, and sometimes the moon gets right in the way, y a veces la Luna se interpone en medio del Sol y nosotros. and for a brief period of time, some people somewhere see the sun completely covered by the moon. Y por un breve periodo de tiempo hay gente que ve el Sol completamente tapado por la Luna. This is called an eclipse. Se llama un eclipse solar. But have you considered that we on Earth get perfect eclipses? Pero ¿has considerado alguna vez que aquí en la Tierra lo que vemos son eclipses totales, perfectos? What do I mean by perfect? If the moon on the sky is exactly the same size as the sun on the sky. ¿Qué quiero decir? Que la Luna en el cielo es exactamente el mismo tamaño que el Sol en el cielo. The moon is 28 arc minutes. I don't know if you know. La Luna es Yeah, forget the arc arc minutes. minutos, 28 arc minutos, And the sun is 28 arc minutes. y el Sol también es 28 arc minutos. Son el mismo tamaño en el cielo que observamos. The sun is 400 times bigger than the moon. Es decir, el Sol es 400 veces el tamaño de la Luna, But the moon is 400 times closer. pero la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra. That's a strange coincidence. Es una coincidencia extraña. We get perfect eclipses because of that. Vemos eclipses perfectos por If the esas moon was condiciones. if the moon was Si la closer, Luna estuviese más cerca, then the moon would overfill the sun, entonces ofuscaría más al Sol completamente and we would not see the edge of the sun's y atmosphere. no veríamos el borde de la atmósfera del Sol. If the moon was too small, Si la Luna fuese más pequeña, we would see the bright part of the sun's photosphere, veríamos la fotosfera del Sol brillante and as a result, we would not understand the sun's y chromosphere. no podríamos entender la cromosfera del Sol. Why is this important? ¿Por qué es importante? It is because of a perfect solar eclipse that it was possible for the astronomers for the first time to discover what the sun is made of. Fue gracias a la perfección del eclipse total que permitió a los astrónomos entender de qué estaba hecho el Sol. And that was the key to understanding all the other stars in the Y universe. esa fue la clave para comprender todas las demás estrellas del universo. Another big
before I go there, let me say how special the perfect solar eclipse is. Quiero subrayar lo especial que es un eclipse total. This is a plot made by Guillermo Gonzalez, Este es un gráfico hecho por Guillermo González, where he shows the ratio of the size of the moon on the sky to the size of the sun on the sky for every moon in the solar system. Entonces, aquí lo que hace es señalar la relación entre el tamaño de la luna en el cielo con respecto al sol en el cielo para cada uno de los planetas en el sistema solar. When that ratio is 1, that means you're getting the two are matching. Con una relación 1 a 1 quiere decir que hay un acople perfecto entre el sol y la luna en cuanto a tamaño. There are over 60 possibilities for eclipses because of the different planets in our solar system and their moons. Hay unas 60 posibilidades de eclipses totales, Yeah, or any eclipses. o de cualquier tipo en el sistema solar. Unas 60 posibilidades de eclipses. But of those, only 2 have a relative size of 1, where you can have a perfect. Pero de esos 60 solo hay 2 que tienen una relación de 1 a 1, que puedes tener un eclipse perfecto. Thank you. Of those, one is our moon, De esos, una es nuestra luna, the other is Prometheus, y la otra es Prometeo, and Prometheus is a potato-shaped moon. y tiene un poco la forma de una patata. Potatoes don't make very good Las eclipses. patatas no hacen buenos eclipses, ¿eh? And it's orbiting Saturn. Y está en la órbita de Saturno, Saturn is a gas giant, and you would die if y you es were un on it. gigante gaseoso, y si intentas ver un eclipse desde ahí, morirías. So the only place in the solar system where you could see a perfect solar system, perfect eclipse, is where there are astronomers. Así que el único lugar del sistema solar donde puedes tener la posibilidad de observar un eclipse total, da la casualidad de que es en el único sitio donde hay astrónomos. A second major thing that the perfect solar eclipse allowed us to do Otra cosa muy importante que nos permite hacer un eclipse total is that it allowed us to confirm Einstein's theory of relativity. nos permitió confirmar la veracidad de la teoría de relatividad especial de Einstein. Yeah, actually general relativity. De relatividad general. Thank you. Gracias. And this is a theory of, I heard. Muy bien, muy bien. In general relativity, it's a theory of gravity. La teoría de relatividad general es una teoría de gravedad And it has some special features. y tiene algunas características especiales. In old Newtonian relativity, En la relatividad desarrollada por Isaac Newton, gravitational attraction was only with things that have mass. la atracción gravitacional solo ocurría con objetos que tenían cierta masa. Light particles don't have mass. Las partículas de luz no tienen masa. So Newtonian physics would not predict that light would care about going near a massive object. It would just go straight. La física de Newton no podría haber postulado que a la luz le importaría ir al lado de un objeto de masa. Iría simplemente recto. Einstein's gravity said all those things that Newton I predict, but also light, when it goes near a massive object, bends. La física de Einstein dijo, todo eso que dijo Newton es correcto, pero yo también digo que cuando la luz cruza por un objeto, se dobla. And so this man is Arthur Eddington. Aquí tenemos a Arthur Eddington. In 1919 did an experiment in Brazil 1919 hace un experimento en Brasil during a perfect solar eclipse. durante un eclipse perfecto del Sol. He was able to see stars that were right near the sun. Y vio estrellas que estaban ahí al lado del Sol. And he measured their positions Midió sus posiciones on one photographic plate. en una placa fotográfica. And then 6 months later, he measured the same part of the sky on another photographic plate. Y 6 meses más tarde sacó una foto a la misma parte del cielo con otra placa fotográfica. And he put the plates together, and you can see that every star is moved, and that's because of the bending of the starlight. Entonces superpuso las placas y lo que pudo observar es que cada estrella se ha movido y eso se debe a que la luz se dobla.
This is important because he verified this way one of the most complete physical theories that we know of. Esto es importante porque de esta forma confirmó observacionalmente una de las teorías de física más importantes que tenemos. And this was made possible with the perfect solar Y eclipse. eso fue posible gracias a un eclipse total del Sol. So these are two examples of the conditions for habitability being necessary for science. Así que vemos solo dos ejemplos de las condiciones necesarias para la habitabilidad de la Tierra que coinciden también con las condiciones necesarias para la exploración. Remember that we said we have an unusually large moon that stabilizes our axial tilt. ¿Os acordáis que dijimos que tenemos una luna extraordinariamente grande que regula la inclinación de la Tierra? Yeah. And that same large moon was large enough to allow us to have a perfect solar eclipse. Esa misma luna grande es lo suficientemente grande como para permitir los eclipses totales. The first case was its largeness at first was important for our survival. El hecho de que es grande es importante para que podamos vivir en And la in this Tierra. second case, it allowed us to understand the universe Y en better. el segundo caso también es importante para ayudarnos a explorar y conocer el universo. In that book, The Privileged Planet, the authors describe many other cases of conditions that are needed for survival being conditions that allow you to understand the world better. En ese libro de El Planeta Privilegiado, los autores enumeran muchas otras cosas que coinciden, cosas que son importantes para poder vivir en el planeta, que también son importantes para la exploración científica. Another example would be the fact that we said we can't be near the center of the galaxy Otro ejemplo es lo que dijimos, que no podemos estar cerca del centro de la galaxia. because these supernova explosions would Por be las- sterilizing the life. Las explosiones de supernova esterilizarían toda posibilidad de vida. Well, also, if we were at the center of the galaxy, the light output of our nearby stars would completely make the night sky like the day, and we would never be able to see outside the galaxy to the rest of the universe. Pero no solo eso, si estuviésemos en el centro de la galaxia, la radiación, la luz de las estrellas próximas inundarían el cielo nocturno y no nos permitirían ver más allá de nuestra atmósfera. Another condition that we talked about was that we needed an oxygen-nitrogen atmosphere. Otra cosa es que necesitamos una atmósfera de nitrógeno y oxígeno. And for example, Venus doesn't have an atmosphere like this, Por ejemplo, Venus no tiene una atmósfera como la nuestra and its atmosphere is opaque. You can't see through it to the stars. y su atmósfera es opaca, no se puede ver a través de ella a las estrellas. So the atmosphere you need to breathe is the atmosphere you need to do astronomy. Así que la atmósfera que necesitas para poder respirar es la atmósfera que necesitas para estudiar los cielos con astronomía. We talked about plate tectonics and the necessity of plate tectonics for regulating the climate. Hablamos de las placas tectónicas y lo importante es que son para regular el clima del planeta. But plate tectonics gave us processes for layering because of subduction, it's layering of the Earth's crust. Pero también las placas tectónicas nos dan los procesos para subducción de las placas de la corteza de la Tierra. As a result, you end up with layers when you dig into the dirt. You end up with layers where you can find out what happened in the Earth in the past. Por tanto, cuando esto nos permite tener estratos en la corteza de la Tierra, que cuando exploramos nos permite estudiar qué ha pasado en el pasado del planeta. So a condition we needed for survival ends up being a condition that allows us to know about our past. Por lo tanto, igualmente aquí, si una condición importante para la vida en el planeta es una condición que nos permite estudiarlo. So to the mind of a person who is a materialist, O sea, en la mente de una persona materialista, who thinks about only Darwinian survival, que piensa exclusivamente en la supervivencia darwiniana, why would the universe lend itself to scientific discovery? ¿por qué debería prestarse al descubrimiento este universo? It's not necessary. No es necesario. But we find ourselves in a universe that every condition for habitability is a condition for discovery. Pero nos encontramos con un universo que cada condición para supervivencia, para habitabilidad, es una condición también para exploración.
as if the universe is built in with the laws to invite us to discover it. Como si el universo mismo tuviese implantadas las leyes que nos permitirían y que nos invitan a estudiarlo. And we can turn the lights on now. Podemos encender las luces. So we have a universe that looks like it's built for discovery, and we would not expect this if the universe either did not have a God or the universe had a God that didn't care. Entonces, el universo parece estar diseñado para prestarse a la exploración, algo que no esperaríamos si el universo no tuviese un creador diseñador o si tuviese un diseñador que no le importase la humanidad. But the universe looks like it is the handiwork of a creator who wants his glory to be known. Pero aparentemente el universo parece ser el fruto de un creador que quiere que su gloria sea conocida, que su universo sea explorado. Christians have in one of our standard confessions is the shorter catechism. And in the shorter catechism, the first question is, what is the chief end of man? It's to glorify God and to enjoy Him forever. Una de las confesiones en la fe cristiana, que es el catequismo corto, si lo digo correctamente, es cuál es el principal objetivo del hombre, y es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. God has created man Dios ha creado al hombre, and created the universe ha creado el universo, and created man with the intelligence to understand the ha universe. creado al hombre con la inteligencia para comprender el universo, And He has created the universe so it points to Him. y ha creado el universo para que apunte hacia él. So then we're not surprised when we read in Psalm 19. Por lo tanto, no nos sorprende cuando leemos en el Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, 1 al 4. And that's it. Thank you. Ya está, muchas gracias. Thank you. Wonderful. Okay. So let me read back your question, see if I understood it. Are you saying that why is this not more commonly acknowledged? What Yeah, the singularity of the earth. I feel that is the opposite that we receive as civilians or whatever. There's two or three aspects to this. Number one Let me is... translate the Oh, question sure, to sure. Spanish. Yeah. Traduzco la pregunta al español y dime si acierto la pregunta también. La hago si quieres en español. Perfecto. Lo que quiero preguntar es que si esto es como información que está muy contrastada de la singularidad de la Tierra, porque como que no tiene más divulgación y lo que siento que recibimos las personas del común es lo contrario, que hay mucha posibilidad de que haya vida en otros planetas y no la singularidad que está comprobada científicamente. Thank you for the question. So the first part of the answer, I think, is that our ideological presuppositions affect the way we filter what we see. Creo que, gracias por la pregunta, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que nuestras presuposiciones afectan a las conclusiones a las que llegamos. I work with my colleagues at NASA. Yo trabajo con mis colegas en NASA, We work shoulder to shoulder and we are friends. trabajamos hombro a hombro, codo a codo y somos buenos amigos. We're working towards detecting planets like the Earth. Trabajamos con el fin de detectar exoplanetas como la Tierra. We're working to make the best instruments possible to do this. Trabajamos en elaborar y crear los mejores instrumentos posibles para hacerlo. And the data will have an objective answer, Y los datos nos van a dar una respuesta objetiva, but we will still end up filtering it by our own presuppositions. pero aún así filtraremos esos datos en base a nuestros propios prejuicios o presuposiciones. And so, while it's not fully understood, while it's not fully settled, our different filters will put us in very different places. Entonces, hasta el punto en que no se haya zanjado totalmente, nuestros diferentes filtros nos van a llevar en diferentes direcciones.
In the 20th century, for almost a whole century, the evidence pointed to a beginning to the universe. Durante a el siglo creation XX, moment. durante casi todo el siglo XX, la evidencia apuntaba hacia un comienzo del universo. And on the whole 20th century, well, not the whole, almost to the end of the 20th century, the dominant scientific community resisted the implications of their own data Y that pointed to a point of creation. hasta casi el final del siglo XX, la comunidad científica resistía la conclusión lógica de sus propios datos que apuntaba a un comienzo del universo. In fact, the word Big Bang De hecho, el término Big Bang is a derogatory term. It's a term of ridicule es un término de burla o de ridículo by somebody who did not want a beginning to the universe. por alguien que se resistía al hecho de que el universo tuviese un comienzo. But at the same time as they used that word, Pero al mismo tiempo que se usa esa palabra, ese término, they had Friedman's solutions to Einstein's equations, tenían las soluciones de Friedman a las ecuaciones de Einstein, which pointed to an expanding universe. que apuntaban a un universo en expansión. They had Hubble's measurements of the redshifts, Tenían las mediciones de Hubble a las desplazamiento rojo, perdón, which pointed to an expanding que universe. también apuntaba a un universo en expansión. And yet they said words like, Y aún así decían cosas como... Einstein said, I would like to find a loophole. I find this unpleasant. Einstein dijo, me gustaría encontrar una escapatoria, una salida de emergencia, porque encuentro la conclusión no agradable. And Eddington, who discovered the shift of the star positions, Y Eddington, que descubrió el desplazamiento de las estrellas en el telescopio de Brasil, called the expansion of the universe philosophically repugnant. y él mismo dijo que la expansión del universo le parecía filosóficamente repugnante. Now, if you're a scientist, why would you find one scientific result repugnant and another one not? Ahora, si eres un científico, ¿por qué vas a ver una conclusión científica repugnante y otra no? Because you're already married to a system of Porque thought. ya estás casado a una forma de pensar. And so while this debate is going on, some people will suppress, as Romans chapter 1 would say, the knowledge of the truth. Entonces, en el transcurso de toda esta discusión, este debate, hay gente que va a suprimir, a resistir, como dice Romanos 1, la verdad. Eventually, if this investigation is done honestly, things do come to a point of no return. Tarde o temprano, si esta investigación se hace de forma sincera y genuina, las cosas llegarán a un punto de no retorno. When the Kobe satellite in the 90s confirmed completely the idea of an expanding universe, Cuando en los años 90 el satélite Kobe confirmed, right? Confirmed. Confirmó sin duda la realidad de un universo en expansión, then one prominent astronomer in San Diego, University of California in San Diego, said, great, now every astronomer is going to go to the Church of Jesus Christ of the Big Bang. Cuando ocurrió eso y se quedó zanjado que el universo estaba en expansión, un científico en la Universidad de California en San Diego dijo, perfecto, ahora va a ir todo el mundo a la iglesia cristiana del Big Bang. The idea was that they understood the implications of that result. La idea es que ellos comprendían las implicaciones de ese resultado. They even identified the Christian implications of that result. De hecho, también identificaron las implicaciones cristianas And this de was ese resultado. something that they resisted for almost all of the century. Y es algo que estuvieron resistiendo casi toda la duración del siglo XX. And it finally could not be avoided. Y finalmente no se pudo evitar. And this is I think will happen in every field, including this field. Y yo creo que esto seguirá ocurriendo en todos los campos científicos, incluyendo este. This field is only, in this form, is only 30 years old. Este campo de investigación donde trabajo yo tiene solo 30 años. So it's very, very young. Es un estudio muy joven. It's a very long answer to your question. Una pregunta muy larga tu pregunta. I don't know if I can make, like, if you don't mind, 2 more questions. Maybe one, let's find out and then we come back. Yeah. Any other questions? Pero si es traductora. Vale, vale. ¿Se
Could you say that the moon? Could you say that the moon is a condition for habitability for a planet? Y si es así, And if so, ¿qué cambiaría en la what would you change in the Earth? What would change in our Earth if we didn't have the moon? dado que hay muchos planetas que no tienen? Given that there are many planets without one. Oh, it would be at least one thing would be tidal forces. Por lo menos una de las cosas serían las fuerzas de las mareas, gracias. Yeah. But the one that we discussed here was the axial tilt. The Earth would now tilt as much as our planetary neighbors, and our climate would be in a very bad shape. En nuestro planeta la inclinación de la Tierra sería igual a nuestros vecinos planetarios y estarían muy malos resultados. Y el clima variaría demasiado. So that is, and there may be others, but these are already quite a bit. Podría haber otros resultados también, pero estos ya son bastante graves. Okay. I have a question. So one of the contrarians that I have heard on all these hypotheses is that you are only looking on your bubble Hubble. So your bubble that you only see, but there are, the universe might be so much bigger than what we are seeing. Great. Thanks for asking. So the question, what this gentleman just said is that someone might say the universe is so big, you're just looking in this little bubble and saying, well, I don't find anything. La pregunta que ha hecho el caballero es que el universo es tan enorme y tú solo estás explorando en esta pequeña burbujita. And I think there's twofold answers to it. Number one is we are not yet claiming that the Earth is a planet that is as habitable as the Earth does not ever occur again in the universe. Y tiene dos respuestas. Primero, no estamos diciendo que una planeta habitable como la Tierra no pueda existir en alguna parte del universo. Maybe every 10,000 Milky Ways has a planet like the Earth. Quizás cada 10.000 vías lácteas tendría un planeta como el nuestro. It is possible that if the number of conditions for habitability is not 20 but 40, that there is not even one planet expected in the entire universe because the numbers get too small. Es posible que si el parámetro de habitabilidad no fueran 20 condiciones, si fueran 40, entonces ya podríamos descartar totalmente que haya otro planeta como el nuestro. Many of these conditions for habitability are the result of theoretical calculations based on the laws of physics and chemistry. Muchas de estas condiciones de habitabilidad son derivados de formulaciones de cálculo y física. And nobody denies that the laws of physics are expected to be uniform across the entire universe. Y nadie niega que las leyes de la física podemos esperar que sean constantes a lo largo del universo. It's almost like saying if 2 + 2 = 4 here, it will be 4 at the other end of the universe. Es como decir, si 2 más 2 son 4 aquí en la Tierra, 2 más 2 serán 4 en la otra punta del universo. So the element calcium will have the same properties whether a calcium atom is here or at the edge of the universe. Ya sea que un átomo de calcio esté aquí o en la otra punta del universo, va a tener las mismas propiedades. But let's say that the conditions are only the 20 conditions. Pero digamos que las condiciones de habitabilidad son solo esas 20. Then we have to ask the question, why is this correlation between habitability and discovery? Y después tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué existe esta correlación entre habitabilidad y descubrimiento? That is not a statistical argument anymore. The other one was, this isn't. Eso ya no es una discusión de estadística. Lo otro sí, pero esto no. This one is a logical philosophical argument. Este argumento es de lógica, de filosofía. The conditions for habitability should not guarantee discovery at all. They don't have to. Las condiciones para la habitabilidad de un planeta no necesariamente deberían alinearse con las condiciones que esperarías para descubrir o tener exploración científica. That points to some personality and intention to the creation of the universe. Eso parece indicar o señalar cierta intencionalidad de un designador inteligente, ¿no? I think that's it. Thanks. Yes. Que según Génesis,
según Génesis, la tierra antes de que Dios creara el sol y la According to luna, Genesis, the earth before the Lord created the sun and the moon, había agua, there was water, estaba desordenada, which was pero disorderly había and agua. ordered, but there was water already. Entonces podía haber agua sin el Could there sol be y la water luna. without the sun and the moon? The Creator can make things in any order He wishes. El creador puede hacer las cosas en cualquier orden. So the question we would ask is, do we allow for an interpretation of nature and the scriptures which has the Creator creating things through a set of laws? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿podemos tener una interpretación de tanto la escritura como el libro de naturaleza que permite que el creador crea las cosas por medio de una serie de leyes? Now, if we say that no, let's for example say, no, the scripture is not allowing for that, the proper interpretation of scripture is that God created things in some order that doesn't involve laws governing this. Digamos por un momento que no, que la escritura no permite una interpretación de que Dios pueda crear las cosas a través de una serie de leyes. Even then, this argument holds because what we are countering is the materialist argument that everything can be explained just by laws. Aún así, este argumento queda afirmado porque estamos contradiciendo el argumento materialista de que todo esto puede surgir solo mediante leyes naturales. In other words, if we say, I don't believe that it was just created only by laws, God created it very specifically. En otras palabras, si digo, yo no creo que pueda haber sido creado solo mediante leyes naturales, Dios ha creado de forma específica. But if we just used your theory and said the laws are the way that things happen, the laws don't seem to allow for Earth. Pero si usamos solo la otra posibilidad de que las leyes naturales hicieron surgir todo, las leyes naturales no permiten la Tierra. Is that correct? Natural laws don't allow the Earth. Don't allow, statistically they don't. Estadísticamente no lo So the permiten. argument works even if you don't believe that the laws are operative in the original creation of Así the que world. el argumento funciona todavía aunque no creas que las leyes funcionan de forma natural en el proceso de creación. I think I'll leave that there. Yes. Espero haber acertado la traducción. Yo creo que las escrituras no saben nada, no dicen nada. I believe the scriptures don't say anything except for life here on the earth or angelical beings. Only speaks about these issues. It doesn't venture forth to contemplate the possibility of life outside the earth. Now, some scientists say they believe that 50 years from now, at most, we're going to discover life in another planet. How does this, or how should it affect the Christian community if, in the case that there ever was a discovery of life in another planet, how should that affect the Christian community? Thank you. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. The Christian position is only that God created the universe and God created us and gave us the creation story and all of the stories of the Bible and all of the story of our salvation. La posición cristiana es simplemente que Dios creó el universo, Dios nos creó a nosotros y toda la historia que vemos narrada en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha tenido esta revelación. God is free to have created elsewhere. Dios tiene total libertad de haber creado en algún otro sitio. There may be some theological questions about what is the meaning of the cross for those people who are in another planet. Puede haber algunas preguntas teológicas sobre las implicaciones de la cruz, qué tiene que ver la cruz, la redención, para esos otros seres en otro planeta. For example, C.S. Lewis wrote the trilogy in which there is a story of a Venus in which nobody sins in the garden. Entonces, C.S. Lewis escribió una trilogía de libros de ficción en el que existe un planeta Venus en los que una raza de seres nunca pecó. We can't conjecture on that very much. No podemos tener conjeturas al respecto.
But we can say this, God is free to create wherever he Pero wants, podemos decir que Dios tiene total libertad de crear donde Él quiera, but materialism is unable to create. pero el materialismo no puede crear. The materialism can't provide habitable planets, El materialismo no puede crear planetas habitables. and if even there were habitable planets, materialism can't explain how life can form on the habitable planets. Incluso si hubiesen planetas habitables, el materialismo no puede dar respuesta a cómo la vida puede surgir de la nada en esos planetas habitables. We didn't touch on a critique of Darwinism today, Hoy no hemos estudiado, no hemos parado a comentar, a criticar la teoría de Darwin, but we could launch a very effective this argument against that as well. pero podríamos abordar un argumento bastante fuerte en contra. If the laws of physics were such that every planet in the universe was habitable, Si las leyes de la física fuesen tales que cada planeta del universo fuese habitable, without God's special creation, there is no way a Darwinian mechanism could have created life anywhere in the universe. sin una creación especial de Dios, no hay ninguna forma en absoluto de que el mecanismo postulado por Darwin crease la vida en ningún sitio del universo. The laws of physics do not address the most central questions in biology. Las leyes de la física no abordan las preguntas más fundamentales de la biología. And therefore, there is no known explanation for life other than Y creation. por tanto, más allá de la creación directa, no hay ninguna respuesta de cómo surge la vida. Maybe your second question, since you've been waiting. There's a lady back there too. Okay, and then you. Okay. I have two more. Can we do one more and then go back? Yeah. Yeah. Okay, the first one will be regarding the telescope James Webb that was released, I think, in 2021. Yes. Has there been like a change of paradigm with the recent discoveries about that? For example, something related, I think, with some like conditions on the moons on Jupiter, like I don't know if I'm saying it right, but that, like they found some good conditions for life or for microscopic life on the moons on Jupiter. And if there's like any other paradigm that has been changed because of that. Yeah. Discoveries with that telescope. I believe the answer is that no, there is nothing that has. Sí. Oh. Yeah, Okay. Estaba hablando con mi hermano. Can you repeat his question and I'll translate Yeah, it? so the recent launch of the James Webb Space Telescope and the observations that have been done, in particular some of the observations that concern Jovian moons, has any of that changed this story, basically? Sí, los descubrimientos recientes del telescopio Webb, especialmente en torno a las lunas jovianas, que creo que son las lunas de Júpiter, si cambia en alguna forma este argumento. Yeah. I believe that has not, as far as I know, that none of that, nothing from James Webb has substantially changed the story. Que yo sepa, ningún descubrimiento del telescopio James Webb ha cambiado la historia, la narrativa que tenemos, el relato. Even if an argument that there is liquid water somewhere, the conditions for habitability are much more than just a few. It is important to improve the statistics, and James Webb is helping us do that, and other missions will. But we have a long way to go. The conditions are very, very many. Maybe if your second question is kind of very close to this, maybe it's a different one. Okay. O sea, resumo la respuesta, incluso si el James Webb descubriese agua líquida, también hay otros muchos parámetros, pero lo que vemos es un esfuerzo de intentar mejorar las posibilidades estadísticas de que puedan haber planetas habitables. En la Biblia leemos en Isaías 45:12 que el Señor declara. In Isaiah 41:12, the Lord says He made the earth and put man on it. And so then, as Christians, that is total and absolute. That's all we need, right? As Christians, is to have the Bible say that He made the earth and put man in it. Yeah. So we don't need science to tell us that. The Bible is enough for us. O sea, no necesitamos a la ciencia que nos diga eso. Para nosotros es suficiente que lo diga la Biblia. So our position is not to say, oh, we're ignoring the Bible and go, oh, wow, look at what science is showing us. Entonces nuestra postura no es vamos a ignorar la Biblia y, mira lo que nos dice la ciencia. But it's this, that God created the physical world, and all of that the science is a Christian enterprise. It was started as a Christian enterprise.
Pero lo que estamos diciendo es que incluso la ciencia misma es un esfuerzo, es un intento de entender el universo y a la raíz es un movimiento cristiano, es entender el universo creado por Dios. When Newton came up with physics, as we understand it now, Newton wrote in the prologue to his book about the fact that we expect a created universe to follow laws, God's laws. Cuando Newton desarrolló las leyes de la física que entendemos ahora como física, él escribió en una de sus carpetas que las leyes de la física reflejan lo que podríamos esperar si Dios crease el universo. Si entiendo, could you repeat that last page? Because that's a quote. My mind went so far ahead that I'm so sorry. That's okay. His quote in his book was that the laws of physics would... We would expect a created universe to follow physical laws, so that would have laws rather than chaos. Es de esperar de un universo físico que tenga leyes estables para que no haya caos. Porque está creado por Dios. And this is very important. Genesis 1:28, God says, "Go forth, subdue the earth, multiply and subdue the earth." Sí, en Génesis 1:28, y esto es muy importante, Dios dice, multiplicaos y subyugar la tierra, subyugar. That is sometimes called the creation mandate or the creation covenant. A veces a esto se le llama el pacto de creación o el mandato de creación. God created us and gave us an initial command to multiply and understand our world and subdue it. Dios nos creó y nos dio una comisión que era multiplicarnos y subyugar la tierra, o sea, comprenderla. And science is the natural outgrowth of us understanding God's creation. Y la ciencia es simplemente surge naturalmente del esfuerzo de comprender la creación de Dios. But Romans 1 tells us that man, because of his sinful nature, suppresses the truth that he receives. Pero Romanos 1 nos dice que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre suprime o intenta esconder o apagar la verdad. That includes scientific activity. Y eso incluye la actividad científica. And it is the job of Christians to be back in the scientific field. Y es nuestra labor como cristianos es volver a involucrarnos en el campo científico. And reclaim that ground. Y volver a reclamar ese terreno que nos pertenece. A and that's what reconquistar. we're doing. Y es lo que estamos haciendo. Yeah. Yes, please. Tengo dos preguntas. I have two questions. Es una, pero hay dos. One question, but two-sided. ¿Usted no cree que la ciencia, el conocimiento científico, está siendo utilizado Do you believe that science como una or herramienta science field para is being used la creencia as a en un tool Dios a los to jóvenes uproot the belief in God among young people today con algún objetivo? with some specific objective? Es la primera pregunta. That's que the first tengo. question La I have. segunda And the second, es, hablando un poco del espacio, la speaking Biblia a little bit dice about space, the que los Bible infiernos says y el Seol están en el centro de la tierra, that the que el Sheol lago de fuego is in the center of the no está world en la tierra, está and afuera, the lake of fire is y que ha not sido in the earth, creado it's antes outside, que el has been planeta Tierra. created El lago de before fuego the es planet. el sitio final de los And the rebeldes. lake of fire is the Si hay final alguien resting place for the rebels. científico, hay alguien que está intentando buscar a ver dónde And está. I wonder if there are any scientists trying to find where the hell is. Your first question was, yes. I believe your first question was whether it is possible that scientific activity could be used against the knowledge of God. And I would say absolutely. La primera pregunta es si el conocimiento científico se puede usar como una herramienta en contra del conocimiento de Dios. Y yo diría absolutamente que sí. When I was young, there was a saying, I don't think people say it now. Cuando era joven había un dicho, un refrán, no sé si la gente lo dice ahora. It was about statistics. Tenía que ver con la estadística. And the saying was this, figures do not lie, but liars do figure. Intraducible, reíos, por favor. Numbers don't lie, but liars las do use cifras no numbers. mienten, pero los necios sí figuran o manipulan. It works better in Los datos English. no mienten, pero los necios van a manipularte. That people, it's a Romans 1 thing. It's basically sinful man
can subvert his knowledge of the truth, and including scientific knowledge. En Romanos 1 vemos que el hombre pecaminoso puede tergiversar su conocimiento de la verdad, incluyendo el conocimiento científico. What was a holy enterprise becomes unholy in the unholy hands. Lo que era una misión santa se convierte en una misión pecaminosa o no santificada en manos impías. And so it's entirely possible. Así que sí, es enteramente posible. That's why it is a holy calling for Christians to be scientists. Por eso es un llamado santo que los cristianos seamos científicos. Yes. I have a question. When you were trying to explain some statistical figures on the transit method, you explained that so the Earth we wanted to get on this line. Yes. But the question that I had is the transit method. Actually, you are spotting a planet that is close to the sun or the star, or it's big enough to have this Yes. on. Yes. But you are getting a bias on the planet that you are trying, no? So my question. It's good. My question is, how do you treat this bias? Yes. And why your method that you are studying now, it's an improvement of this such different method. That was a scientifically beautiful question. Una pregunta científicamente hermosa, bien formulada. Can you repeat the question? Yeah, the question is this, that the transit method requires you to be able to be in almost close to the same plane of the orbit of the planet. El método para ver planetas, exoplanetas de tránsito, te requiere que estés en el mismo plano horizontal al planeta para poder detectarlo, de la órbita del planeta. And so what happens is that if the planet is super close to the star, at many different angles you will see a transit. Así que si el planeta está muy cerca a su estrella, desde muchos ángulos diferentes vas a ver ese tránsito. As the planet gets farther and farther, you have to be more and more be lucky to see it in the right, see a transit. Cuanto más lejos esté el planeta de su estrella, más suerte tienes que tener de estar en el ángulo con respecto a su órbita para detectarlo. Scientists would call this a bias. Los científicos lo llamarían un sesgo. That means you couldn't see anything there anyway. Why are you surprised that you didn't see anything Te anyway? dirían, bueno, ahí no puedes ver nada, ¿por qué te sorprende que no vas a ver nada? The answer is this, that the populations of planets, as you go farther from the star, the populations are falling faster than could be explained by the geometry. Al alejarte de la estrella, la población de estrellas, I didn't really catch it, I need to repeat it. Oh, Did you catch it? The population, basically these solar system population, samplings of the solar system, the numbers statistically are dropping faster than the theory would expect from just bias. In other words, the bias can't explain why it's falling so fast. In terms of how many habitable planets can be expected? Yeah, like the one with the plot with the dots, they're falling too fast. Vale. Entonces, el número de sistemas de estrellas que podrían tener un planeta habitable, el número de esos sistemas está cayendo tan rápidamente que el sesgo no corresponde con la rapidez de la caída en picado del número de posibles galaxias. There was a paper that I quoted, and the authors were very aware of this bias. And they said in that quote, even understanding the bias, this is surprising. This is falling too fast. He citado un estudio y los autores de este estudio estaban muy conscientes de este sesgo y dijeron, incluso teniendo en cuenta este sesgo, está cayendo demasiado en picado el número de sistemas observables. That's the answer. That it's Esa es la already respuesta. clear that it's falling too fast. Ya queda claro que está cayendo muy rápido. Yeah. And your method, the method that you are studying, Yeah. which improvements are compared to the others? Good question. It doesn't have that bias. En relación a los otros tipos de estudios o de metodologías, el que está desarrollando él
cómo compara o cómo está mejorando sobre los otros. In my life, I've been involved with two methods, and neither one has those biases. The other method, and I didn't even explain it, is called astrometry. Oh, no. En mi vida he estado involucrado en dos de estos métodos y ninguno de los dos métodos tiene este sesgo. Astrometry is different than astronomy. Astronometría. El cuarto sistema o método que no hemos estudiado mucho ahora, no hemos comentado, se llama astrometría. In that case, you're looking at a star relative to background stars, and you're watching it move around relative to the background stars. Y entonces, en este caso, estás observando una estrella con relación a estrellas que están atrás, en el fondo, y ves cómo se mueve la estrella con respecto a ese fondo estelar. And that doesn't have any of these Y biases. eso no tiene este sesgo que comentas. So that technique in the future could do this. Our mission got canceled. Entonces, esa técnica podría hacerlo en el futuro, pero nuestro proyecto fue cancelado. So someday, yeah. Algún día. Did you want to ask your third question? ¿Quieres preguntar tu tercera pregunta? I would like to ask your opinion about the multiverse theory, that I think that like is gaining weight lately. I don't know. Yeah, I don't know that I can comment much on it. La pregunta es sobre la teoría del multiverso que está ganando peso en años recientes. I could only say that, I am not a subscriber to the multiverse theory, and I see it as a way to try to overcome the probability problems with the fine-tuned nature of the universe. Yo no soy partidario, no sé si quizá resumo un poco lo que es la teoría del multiverso, como que quizás alguno no sabe, que es que nuestro universo no es el único que existe, que pueden haber más universos. Y él dice que no apoya o no suscribe la teoría del multiverso, lo ve como una posibilidad, como simplemente para ganar las probabilidades estadísticas para que puedan haber más planetas como el nuestro. Es un clavo ardiente. Yeah. Okay. And some people say that multiverse is a consequence of string theory, but then string theory itself as a physics theory is a problematical theory because it has too many adjustable parameters. So it's actually, I think, is a theory that will probably not hold eventually because of it actually has too much explanatory power in a way because it has 10 to the 500 power knobs. And that's just, that usually is a sign something is not the right way to go. En pocas palabras, parece ser una hipótesis dentro de la física, pero lo más seguro no es muy probable porque tiene demasiados parámetros manipulables y a la larga seguramente no saldrá como una teoría válida el multiverso. I think that's it. Oh, yeah. Yes. Sobre el multiverso se compone de muchos. Regarding the multiverse, the multiverse is established by many universes who are islands unto themselves, right? Que están aislados entre sí. Universes that are isolated between themselves. No hay contacto. So there's no contact. Porque si hubiera contacto sería un universo. Because if there were contact, There'd there be would one be universe. one big universe. Yeah. Por tanto, So therefore, aquí en nuestro universo, and if in our universe cálculo probabilístico, we make a probabilistic calculation of the origin of life, es superior a las probabilidades and it's potenciales much de higher, elevado a 500, much higher than the. a la cifra que vaya. Entonces, si cada universo está aislado, If every universe is isolated, the probability of the origin of life is also zero in each one of those universes. What do you think about that? I think that's a good argument. Yo creo que es un buen argumento. I think that's a great argument. Yeah. Oh. It's a good argument, but I think people would say that the laws can also permute, and in some vague ways that they won't describe, they would favor an abundance of... No, it's just a good argument. It's just a good argument, yeah. 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 I think that science observes and times tries to explain. Science doesn't invent things that you That's don't right. see. That's a very good point, and maybe we'll end with that one comment. That once science
divorces itself from predictions that could be verified or not verified, Si la ciencia se divorcia de predicciones que se pueden verificar o no verificar, then it's not really science in the way we have known it for centuries. entonces ya no podemos decir que es ciencia de la forma que hemos conocido la ciencia durante siglos. And multiverse, by its very nature, is talking about things outside of our Y universe. por su propia naturaleza, la teoría del multiverso habla de cosas que están fuera de nuestro universo, no se pueden observar, Which we would, by definition, not be able to observe. que por definición no podemos observar. So, yeah.